Nos ayudan a movernos, forman el marco que sostiene nuestro cuerpo y protegen algunos de nuestros órganos internos más importantes. La mayoría de nosotros damos por sentado que nuestros huesos son seguros, pero en algunos seres humanos extraordinarios, a veces el sistema se resquebraja. Los huesos de Jake se pueden romper casi con cualquier movimiento. Puede romperse una costilla solo con toser. Desde huesos que se astillan al menor impacto, hasta huesos que crecen donde no deberían. La FOP es el peor tipo de osificación indeseada que conocemos. Exploraremos los peligrosos retos a los que nos enfrentamos cuando nuestros huesos desafían a la naturaleza y descubriremos la forma en que contraatacan el cuerpo y la ciencia. Este es Jake Grice, tiene 9 años. Hola. Tengo hoy, quiere decir, osteogénesis imperfecta. En todo momento del día y de la noche, cada uno de los huesos de este cuerpo de 9 años, desde los dedos de los pies hasta el cráneo, Sí, es como me deslizo. está a punto de quebrarse. Si me descuido y alguien me pisa una pierna, me la puede romper. ¿Cómo usas los poderes? Jake vive con su familia adoptiva en Pekin, Illinois. Tiene osteogénesis imperfecta del tipo 3. ¡Ven aquí! Solo una de cada 70.000 personas en el mundo aproximadamente nace con este tipo de OI. Luego vas tú. También conocida como enfermedad de los huesos de cristal, la OI es una rara enfermedad congénita. Quienes la sufren poseen huesos frágiles que se rompen con facilidad y a menudo sin motivo aparente. ¡Qué fuerte! Los huesos normales tienen este aspecto, donde las zonas verdes indican una gran cantidad de hueso fuerte. En cambio, los huesos frágiles como los de Jake tienen este aspecto. Me digo que los huesos de Jake son como de poliespan, y así es como lo trato. Además, Jake tiene los huesos deformados. Sus miembros son tan débiles y están tan torcidos que Jake nunca ha sido capaz de andar por su propio pie. En vez de eso, se desliza sobre su trasero o sencillamente usa una silla de ruedas. ¿Eres Amy? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Y sus huesos se rompen con mucha facilidad. Se rompe algo casi cada día o cada 2 días. 1, 2, 3, cambio. Jake se ha roto todos los huesos de los brazos. Se ha roto todos los huesos de las piernas. Ha tenido fracturas espinales por compresión, hasta en las cervicales a la altura del cuello. Se ha roto los tobillos, los pies y los dedos de los pies y de las manos. La causa de que el esqueleto de Jake sea tan increíblemente quebradizo radica en su ADN. Es el resultado de una mutación del gen que regula la secreción de colágeno en el organismo. El colágeno es una proteína fundamental para los huesos y otros tejidos conectivos. Forma parte del armazón sobre el que están construidos los huesos. En los huesos normales, las varillas de colágeno son como ladrillos apilados que forman una estructura estable. El colágeno es como una varilla envuelta de minerales cristalizados, calcio y fósforo entre otros. Es una estructura muy similar a la del hormigón armado empleado en la construcción, compuesto de barras de acero recubiertas de cemento. Las varillas de colágeno proporcionan elasticidad y los minerales fuerza. Pero en los pacientes con huesos de cristal, el gen defectuoso hace que el organismo segregue colágeno defectuoso. Cuanto más serio sea el defecto en la fibra de colágeno, más débil será la varilla y más débil será, por tanto, el esqueleto. ¿Quieres quitarte los zapatos? Sí. Así estarás más cómodo y no te romperás el tobillo sin querer, ¿eh? A sus 9 años, Jake ha sufrido más de un centenar de fracturas serias y más de 1000 microfracturas. Mira, no hay nada roto. ¡Qué mono era! Sí que lo eras. Antes de cumplir 2 semanas, Jake ya se había roto la mayoría del esqueleto. De hecho, es un milagro que siga vivo a día de hoy. Fuimos a recogerlo al hospital. Se había roto varios huesos en el útero antes de nacer. Luego se rompió varios huesos durante el parto. Al mirar las radiografías, costaba ver dónde estaban los huesos. Eran como translúcidos. Tenía 10 días de vida y aún no lo había cogido nadie en brazos.
La mayoría de los niños que nacen con huesos tan frágiles como los de Jake no llegan a sobrevivir más de unos meses. Los tipos severos de OI van desde muy severo, con muchísimas fracturas antes o justo después de nacer, hasta letal. El ortopedista de Jake temió por aquel bebé tan extremadamente frágil. Era evidente que tenía un tipo muy severo de OI. Lo que no estaba claro era si viviría apenas unos meses o si viviría hasta la infancia y más adelante. En todo caso, al nacer su pronóstico era muy reservado. Pero Jake sobrevivió contra todo pronóstico, y cuando cumplió 10 meses, sus padres consultaron al ortopedista Peter Smith, uno de los mayores especialistas mundiales en OI. Les hicimos una serie de recomendaciones sobre cómo tratarlo, y luego hablamos de su futuro, y le recetamos medicamentos y otras terapias para mejorar la calidad de sus huesos. El colágeno defectuoso de Jake también ha afectado a la longitud de sus huesos, aunque siga creciendo. Probablemente nunca medirá más de 1,20 m. Las actividades cotidianas más sencillas son extraordinariamente peligrosas y hasta mortales. Una pelea de cosquillas podría partirle una costilla, podría romperse un tobillo al quitarse un zapato, podría romperse un dedo al destapar un bote de pegamento, y hasta cepillarse los dientes es un peligro, pues al igual que los huesos, estos también pueden romperse. Una de las cosas de las que debemos estar pendientes es que un resfriado común puede resultarle muy perjudicial. Puede romperse una costilla solo con toser. Los huesos de Jake se pueden romper casi con cualquier movimiento. Como un columpio. Échate hacia atrás. Una simple caída puede suponer la muerte si se golpea la cabeza. ¡Qué miedo! ¿En serio? El cráneo de Jake es mucho más frágil que el de un individuo normal. Por eso su casa está equipada para proporcionarle la mayor seguridad y accesibilidad posibles. En casa hay un montón de cosas solo para mí. Un ascensor, interruptores, una tele, un ordenador, una cama, todo eso. Esta es mi cama. Es tan baja para que no pueda caerme y romperme un hueso. Ahora vamos a mi cuarto de baño. Este es mi lavabo. Aquí puedo cepillarme los dientes y lavarme las manos. Este es mi retrete. Esta es mi ducha. Pero ni este mobiliario, ni la enfermera a tiempo completo pueden proteger totalmente a Jake de lo que ocurre dentro de su delicado esqueleto. La forma más fácil que se me ocurrió para describírselo a Jake, porque él no lo entendía del todo, era que sus huesos son como salchichas cocidas. Es decir, que son medio rígidos, pero aún así son muy frágiles y pueden partirse muy fácilmente. El colágeno defectuoso de Jake también hace que tenga pecho de barril, un síntoma común de la OI del tipo 3. Y como el colágeno también está presente en otros tejidos del cuerpo, también ha debilitado sus músculos, incluyendo los músculos que rodean los pulmones. Debido a su pecho de barril, el espacio entre sus pulmones también es limitado, otro síntoma de la OI de tipo 3. Esto puede tender a dificultarle la respiración, ya que sus pulmones no pueden dilatarse y contraerse tan bien como los de un individuo normal. Pero esto no ha impedido a este frágil chico fijarse una meta muy sólida para el futuro. Bueno, mi mayor sueño es poder andar y valerme por mí mismo cuando deje de romperme. El año pasado Jake dijo, quiero ponerme de pie y quiero intentar andar. Yo le dije que sería un proceso muy largo y doloroso, que iba a suponer mucho trabajo. Le pregunté si estaba seguro de querer hacerlo y me contestó sí. Bébete la leche. Jake está empeñado en alcanzar un objetivo que casi parece inconcebible para alguien con unos huesos tan frágiles y torcidos. Necesitas calcio. Bébete la leche. Vale. Pero hace 4 meses se sometió a una operación para enderezar sus piernas. Se le insertaron unas barras de acero inoxidable dentro de los huesos. Una de tantas operaciones importantes a las que ha sido sometido su esqueleto desde que nació. Pasó 4 semanas con todo el cuerpo escayolado desde el pecho hasta los pies. Aún sigue tratando de recuperarse. Aún tiene secuelas de la operación. Ya solo quedan 3 meses. Voy a mover el banco, ¿vale? Si quiere caminar, Jake deberá recobrar y ganar fuerza muscular. Sigue, muy bien. Mira qué bien. Deberá mejorar su flexibilidad y densidad ósea.
Y a todo esto, deberá evitar toda nueva fractura. No será fácil, pero Jake está dispuesto a intentarlo. No sabemos qué podemos esperar. No, mamá, no. Nos hemos embarcado en una aventura. Me ha dolido. A sus 9 años puede que Jake Grace requiera un cuidado especial, pero en cuanto a capacidad de aprendizaje no va ni mucho menos a la zaga. De hecho, la mayoría de los niños como él tienen un cociente intelectual entre normal y elevado, y son muy sociables. Cuando sea mayor quiero ser profesor y superhéroe. Cuando sea mayor. La reina de Inglaterra. Pero la enfermedad de Jake no tiene cura. Así pues, mientras Jake siga creciendo, su cuerpo seguirá produciendo colágeno defectuoso. Pero Jake no es de los que se rinden fácilmente. Para ayudarle a reforzar sus frágiles huesos, cuenta con distintas terapias. Cuidado, si me rompes, estás castigada. Igual que hice con mi papá. Ni hablar. Jake sigue desde los 2 años un tratamiento a base de pamidronato, un medicamento que le ayuda a reforzar sus huesos aumentando su densidad. Vengo aquí a por mi tratamiento cada 2 semanas. Voy a ocuparme de ti. Las enfermeras le administran el medicamento por vía intravenosa, a través de un puerto de inyección que tiene implantado bajo la piel. Solo es un pinchacito, ya está. El puerto permite acceder directamente a su corazón. El pamidronato es bombeado hasta todos los huesos de su cuerpo. Su función consiste en reforzarlos. Y es que los huesos no son en absoluto inertes y estáticos. De hecho, no paran de regenerarse. Los principales actores de este proceso complejo son 2 tipos de células. Unas desmenuzan el hueso antiguo y otras segregan colágeno para crear hueso nuevo. En el caso de los pacientes con OI, las células que destruyen el hueso son hiperactivas, mientras que las otras crean cada vez menos hueso sano. El pamidronato parece acortar la vida de las células destructoras, mientras alarga la vida de las células secretoras de colágeno. A la larga, esto permite crear huesos cada vez más densos. ¿Quieres jugar a un juego conmigo? Claro. El tratamiento con pamidronato es un tedioso proceso de 4 horas, pero Jake está acostumbrado. Aprovecho el tiempo que paso esperando al tratamiento para jugar, ver películas, pasar el rato. Pero a pesar de todo el tiempo que ha pasado en el hospital, los resultados han sido un tanto decepcionantes. Hola. Hola. La OI de Jake es tan severa que su dosis de pamidronato no ha mejorado en un grado significativo su densidad ósea. Hola, María. ¿Esto se engancha a mi puerto? Pero sus visitas tienen un efecto positivo inmediato y un tanto misterioso. Cuando vas al hospital o a la consulta del médico, te suelen pedir que midas tu dolor en una escala del 0 al 10. Jake nunca ha estado a 0. No sabe lo que es el 0. Sorprendentemente, el pamidronato parece aliviar el dolor que le provocan las constantes fracturas y microfracturas de sus huesos, aunque los médicos no parecen saber por qué. Aparte del pamidronato, Jake también se ha sometido a otro tipo de refuerzo. Cuando apenas tenía 3 años, el doctor Jeff Aikson le insertó unas barras de acero inoxidable en los huesos de las piernas y los brazos. Su función era hacer las veces de tablillas para que sus frágiles huesos no se fracturasen del todo. Como los huesos de Jake estaban muy torcidos, tuvo que sufrir varias fracturas antes de que se le insertasen las barras. Las operaciones son dolorosas. Tuvieron que romperme las piernas. Me lo rompieron todo, los brazos. Jake ha vivido los últimos 6 años con las barras de acero inoxidable, pero 2 de las que tenía en las piernas se le han quedado cortas. Calla, papá. Hace unos pocos meses tuvieron que reemplazárselas, esta vez por unas barras que se extienden a medida que va creciendo, para que no necesite tantas puestas a punto en el futuro. Las nuevas barras funcionan como la antena de un coche, con una vara sólida encajada dentro de un tubo vacío. Ambas piezas tienen tornillos que se ajustan a los extremos del hueso. Con el tiempo, cuando el hueso crezca, las barras de metal se extenderán. Es un procedimiento común para los pacientes con huesos de cristal, pero el Dr. Aikson ya lo ha llevado a cabo antes. Además, ha enderezado los huesos de las piernas de Jake, que estaban completamente torcidos hacia adelante a causa de la OI. Lo hizo para que Jake pueda realizar un día su sueño de andar por su propio pie. El procedimiento quirúrgico coloca las piernas de Jake en una posición en la que puede mantenerse en pie más cómodamente
y con menos posibilidades de romperse un hueso, y con suerte estará en situación de andar. Hoy, Jake tiene hora con el Dr. Aikson para ver cuánto ha evolucionado en los últimos 4 meses desde la operación. ¿Listo? Ponte de pie. Ahora inclínate hacia adelante. Agárrate a mí. Recuerda que tienes que tener el trasero encima de los pies. Igual que si estuvieras de pie. Pon los pies aquí detrás. Muy bien, empuja. ¡Mamá, no! No te voy a soltar. Tras años de estar sentado, las caderas de Jake son tan estrechas que le resulta imposible estirarse hasta una posición erguida y mucho más mantenerse. Vale, siéntate. Me ha dolido. Para un niño que se ha movido toda su vida deslizándose o en silla de ruedas, es un proceso insufrible. No para de quejarse de que le duele, y nosotros intentamos que nos diga si tiene miedo de que le duela o si realmente le está doliendo. Eso es algo que hemos tenido que preguntarle muy a menudo. La terapia será crucial si Jake quiere cumplir su objetivo de caminar. Llegados a este punto, casi todo lo que hacemos es terapia. En cada juego al que jugamos, incorporamos algo de terapia. Estamos haciendo todo lo que podemos para darle la oportunidad de mantenerse en pie. La hidroterapia proporciona un entorno idóneo para desarrollar su movilidad y su fuerza, sin poner en peligro sus frágiles huesos. Pero Jake tiene sus propios motivos para sentirse como pez en el agua. Lo que más me gusta de la hidroterapia es salpicarle la cara a mi padre. ¿Patada? Muy bien. Flotando en el agua, Jake disfruta de su única oportunidad para moverse con libertad. Puede fortalecer sus músculos atrofiados sin apenas exponerse a una fractura. El agua lo sostiene, con lo que puede mantenerse en pie, literalmente, y no sufre ninguna presión en las articulaciones, los huesos ni nada. El agua lo sostiene. Ahora empuja, vamos. La razón por la que voy a hidroterapia es para poder estirarme, mantenerme en pie y andar. Tienes que esforzarte. Tienes que esforzarte por mantener los pies juntos. Así, mucho mejor. Cuando estoy en el agua, no me cuesta tanto moverme como en el suelo. Es fácil. Vale, ¿quieres dar unos pasitos hacia mí? No, hacia adelante. ¿Quieres andar hacia atrás? De acuerdo. Apoya los pies en mi pierna y empuja, ¿vale? Y al recoger los juguetes sumergidos en el fondo de la piscina, está realizando un ejercicio vital para su salud. Está aprendiendo a aumentar su capacidad pulmonar, porque al nadar tiene que aguantar la respiración. ¿Listo? 1, 2, 3, allá vamos. Y es indispensable que Jake aumente su capacidad pulmonar. Cuando alguien muere joven de OI, generalmente es algo pulmonar. Tiene que ver con los pulmones. Vamos, ya casi estás, vamos. Para cumplir su cometido, los pulmones dependen de su capacidad para expandirse y contraerse. Pero los músculos que rodean los pulmones de Jake y su tejido pulmonar se han visto debilitados por su colágeno defectuoso. Y al estar comprimidos por su pecho de barril, los pulmones disponen de menos espacio para expandirse y contraerse. ¿Listos? ¿Listo? De bebé, Jake estaba plagado de peligrosas infecciones pulmonares, como la neumonía. Pero cuanto más ejercicio aeróbico realice, menos probabilidades tendrá de desarrollar nuevas infecciones. Esto se debe a que la natación aumenta su capacidad pulmonar, obligándole a aprovechar al máximo el limitado espacio de su cavidad torácica. Arriba. Vale. Desde que la hidroterapia le ha permitido fortalecerse, Jake ha podido emprender terapias más ambiciosas en tierra firme. Adelante, pasa. La razón por la que hago terapia de suelo es para intentar mantenerme en pie y andar como si estuviera nadando. Aún no. Vamos, coloca bien el trasero. Coloca bien el trasero. Es la parte más difícil y crucial del régimen de politerapia de Jake. Vaya, buen trabajo. Su reto consiste en ejercitar sus músculos atrofiados y desarrollar su sentido del equilibrio, además de poner a prueba sus delicados huesos. Cuidado con los pies.
Así, muy bien. Todo ello combinado con el movimiento. Así. Jake progresa lentamente. A ver qué tal te sientes al ponerte de pie, por favor. Estoy intentando sentir algo. Pero solo podrá materializar su sueño si sus débiles huesos son capaces de soportar el peso de su cuerpo. ¡Vamos, papá! Para averiguarlo, la familia Grice viaja a Chicago a la consulta del Dr. Peter Smith, el especialista al que acudieron cuando Jake era tan solo un bebé. ¿Vas bien? Tengo muchas ganas de ver al Dr. Smith. ¿Listos? La verdad es que no sé cuál es su nivel de funcionalidad o en qué punto del tratamiento se encuentra. Tengo ganas de ver qué tal está. Piedra, papel o tijera, papelera. Piedra, papel o tijera, papelera. ¿Conseguirá el frágil y ya desgastado esqueleto de Jake aguantar el peso de su cuerpo lo suficiente como para permitirle andar en un futuro sin hacerse trizas? Hemos llegado ya. Tiene la esperanza de que el Dr. Smith pueda darle una respuesta. Como lo rompas antes de que lleguemos. Pero tras una parada a mitad de camino, Jake empieza a gruñir de repente. Lo siento, lo siento. Parece que Jake se ha roto un hueso. Hola, soy Ginny Grice. Jake se ha roto una pierna durante el viaje. Se conoce que al entrar en el coche se le enganchó en el retrovisor. Llegamos en unos minutos, ¿vale? El Dr. Smith sabe que estás al caer y que te has roto un hueso. ¿Estás bien? Me impresionas. Yo en tu lugar estaría llorando. La prioridad es reparar el hueso. Creo que el Dr. Smith nos está esperando. ¿Puedes levantar la pierna? Quiero echar un vistazo. No quiero volver a darme un golpe. No, no volveremos a darnos un golpe, te lo prometo. Los pacientes con OI no dejan de experimentar la transmisión del dolor a través de sus nervios, pero el umbral de dolor de Jake parece mucho mayor que el de la media. Su frágil esqueleto ha sufrido tanto que se ha acostumbrado. Si nosotros nos rompiéramos una pierna, estaríamos en urgencia suplicando una inyección de Demerol. Él, como mucho, pide un ibuprofeno para calmar el dolor y retomar el control. Es algo milagroso de ver. ¿Cómo estás, colega? Cuando el dolor de la fractura empieza a intensificarse, la madre de Jake le administra su medicación a través de su botón de gastrostomía. Pero este no sabe tan mal. Contrariamente al puerto que da acceso a su corazón, el botón gastrostómico está conectado directamente a su estómago. Se lo insertaron a Jake cuando era un bebé para garantizar una nutrición y una hidratación suficientes, pues le costaba tragar. Hoy Jake usa el botón principalmente para evitar los medicamentos que saben mal. El Dr. Smith llega mientras está tomando el analgésico. Le podemos... Bueno, antes de nada, hola. Hola, me alegro de verle. Le podemos hacer una radiografía antes de entrar en la consulta, si les parece bien. Luego lo veremos en la consulta. No le entablillé ni le vendé para poder hacer la radiografía. Bueno, como sabe, tiene una barra ahí dentro, así que... Las barras extensibles de las piernas de Jake, aparte de reforzar sus huesos, ayudarán a evitar una fractura seria. Quédate quieto. Me va a doler. Quédate quieto un segundo. Mamá. Pero eso no hace que la experiencia sea menos dolorosa o aterradora. Lo estás haciendo bien, respira hondo. Es muy estresante. ¿Me puedo romper algo? Aquí están. Las radiografías revelan que la barra de acero inoxidable cumplió su función: brindar un refuerzo adicional a los delicados huesos de Jake. Parece que se está curando. Sin la barra, la fractura podría haber afectado al hueso entero. En vez de ello, tiene solo unos pocos milímetros de profundidad. Vale. Ya casi estamos. Pero el mero hecho de escayolar esta fractura casi imperceptible muestra lo dolorosa que puede ser la vida cotidiana de un paciente con huesos de cristal, incluso para un chico tan curtido como Jake. Ya hemos acabado. Gracias. No hay de qué. No te olvides. Ahora que Jake ya tiene la pierna escayolada, por fin el Dr. Smith puede atenderlo con sus padres.
Esperaba poder presentarme formalmente, sentarme y preguntar qué tal, pero todo ha sido mucho más dramático. Con la OI no se pueden hacer planes. Cuando lo vi tenía siempre neumonía y estaba siempre malito. ¿Sigue igual? No, De acuerdo. ¿Sigue teniendo problemas para respirar? ¿Sigue roncando por la noche? no. La verdad es que no creo. Jake ha mejorado notablemente, Está bastante bien. pero sus niveles de densidad ósea siguen siendo mucho menores de lo esperado. Así que su densidad ósea ha mejorado realmente con el tiempo, pero sigue teniendo una densidad menor que la de otros pacientes. La densidad ósea de Jake es aproximadamente un 40% menor que la de una persona normal, y además está un 10% por debajo de la media de alguien con huesos de cristal. El Dr. Smith piensa que Jake podría soportar una dosis mucho mayor de pamidronato. Un régimen farmacológico más agresivo aceleraría probablemente la capacidad de osificación de su organismo y así acercaría a Jake a su objetivo, andar. Pero una solución duradera a la OI, una cura, sigue siendo un objetivo remoto. Sabemos que el problema subyacente es genético y el futuro estriba en el tratamiento genético de la enfermedad. A pesar de todo, es posible compaginar vida activa y OI. Conozco a pacientes de 70 años, ¿sabe? No son mucho más altos que él. Debería tener una calidad de vida bastante buena y no necesitará tantos médicos cuando sea adulto. ¿Tienes alguna pregunta? ¿No? ¿Ninguna? De acuerdo, pues gracias por tu visita, ¿vale? Llevaba 7 años sin ver a Jake y fue muy agradable comprobar que le estaba yendo bien. Fue muy alentador. ¿Qué te parece? El Dr. Smith no pudo garantizar que Jake fuese a caminar algún día, pero con una dosis mayor de pamidronato, los huesos de Jake podrían llegar a ser menos frágiles. Sin embargo, es el espíritu indomable de Jake lo que le permite superar todos los pronósticos. No soy distinto a los demás chicos, solo que tengo huesos de cristal. Mientras Jake tiene que vivir con unos huesos que pueden astillarse al menor impacto, otros se enfrentan a un destino muy diferente. Huesos que pueden crecer incontrolablemente en cualquier momento, convirtiendo músculos, tendones y articulaciones en un segundo esqueleto que amenaza con convertirse en una armadura de hueso. Convivo con la FOP todos los días. La FOP es el peor tipo de osificación indeseada que conocemos. Actualmente, para 700 personas en el mundo, el hueso es algo más que la sustancia de la que está hecho su esqueleto. Es un órgano aterrador y muy vivo, que crece incontrolablemente y amenaza con invadir sus músculos, articulaciones y ligamentos, inmovilizándolos en el tiempo y en el espacio. Estas personas conviven con una misteriosa enfermedad sin cura conocida, llamada fibrodisplasia osificante progresiva o FOP. La FOP es una de las enfermedades más raras que conocemos. Habría que llenar 20 estadios para encontrar a una sola persona con FOP. En Estados Unidos hay menos de 300 casos confirmados. Es una enfermedad extraordinaria que hace que crezca hueso anárquicamente donde no debería. En cualquier momento, basta con el más mínimo traumatismo, hasta un simple moratón, para que músculos, tendones y ligamentos se conviertan en hueso y las articulaciones se fusionen, amenazando con apresar al paciente en un segundo esqueleto. Y una vez formado, el hueso nuevo no desaparece. La FOP es el peor tipo de osificación indeseada que conocemos. También es una metamorfosis única en la biología humana. Es el único caso conocido por la medicina en que un órgano se convierte en otro. En el cuerpo, el corazón no se convierte en pulmón y el hígado no se convierte en riñón. Pero en los pacientes con FOP, los músculos, tendones y ligamentos se convierten en un segundo esqueleto. A primera vista, Holly Pulano, de 28 años, parece sufrir un tipo especialmente severo de artritis. En realidad, lleva desde los 16 conviviendo con la FOP. Convivo con la FOP todos los días. Lo más escalofriante de todo es que es permanente. Me gustaría ver qué margen de maniobra tienes en el cuello. Quiero que mires hacia abajo.
Gracias. ¿Puedes mirar hacia arriba? Es aproximadamente un 50% de lo normal. En los 12 años que llevo conviviendo con la FOP, ha afectado a numerosas partes de mi cuerpo. Entre otras, el cuello, los dos brazos, la espalda y los hombros. Su médico, Frederick Kaplan, es el mayor experto internacional en FOP y ha examinado a casi todos los pacientes del mundo. ¿Podemos echarle un vistazo a tu espalda? Los pacientes como Holly pueden desarrollar hueso nuevo en cualquier momento. Los primeros síntomas son unas dolorosas inflamaciones llamadas fogonazos. Aquí veo algunas zonas con formaciones óseas, pero parecen antiguas. No parecen en absoluto nuevos fogonazos. Como los músculos presentan microdesgarros al ser ejercitados más allá de lo normal, algo tan inocuo como un entrenamiento básico puede provocar un fogonazo, o algo tan severo como una fractura. Básicamente cualquier cosa que produzca una inflamación. La respuesta del cuerpo a un traumatismo puede ser el comienzo de la formación de un hueso nuevo. Si tengo un fogonazo, cosa que puede ocurrir por cualquier motivo, por ejemplo, al golpearme con algo, me enfrento al miedo de saber que una articulación o un órgano pueden osificarse para siempre. Cuando una persona sana experimenta un traumatismo, como un moratón, el sistema inmune entra en juego. Las células del sistema inmune se congregan en el lugar del daño, reabsorben el tejido dañado y lo reparan. Pero cuando alguien con FOP, como Holly, experimenta el mismo daño en un músculo, tendón u otro tejido, estas células canibalizan el cuerpo, arrasando tanto con el tejido dañado como con el tejido sano presente en la región del traumatismo. En el cementerio del tejido muerto permanecen unas pocas células vivas. Son células madre, capaces de transformarse en distintos tipos de tejido. En un ser humano normal, se convertirían en tejido cicatrizal o de reemplazo. En cambio, en los pacientes con FOP se transforman en cartílago y después en hueso. Y por último, nudos y capas y placas de hueso sustituyen los músculos esqueletales, empalman las articulaciones y las inmovilizan, impidiendo cualquier movimiento. A veces, los fogonazos que conducen a estas catastróficas formaciones óseas parecen no tener ninguna causa, pues el desencadenante puede ser algo tan imperceptible como un virus o una gripe. Hasta las vacunaciones escolares o algo tan sencillo como una inyección en la mandíbula en el dentista pueden paralizar de por vida la cadera o el hombro o la mandíbula de la persona. Pero existe una señal de advertencia. Aquí vemos una malformación en el dedo gordo del pie. Realmente parece un juanete. Los niños con FOP parecen normales al nacer, salvo por esta malformación reveladora en el dedo gordo del pie. Lamentablemente, no es común que los médicos conozcan el significado de esta malformación. Y como la FOP es una enfermedad tan rara, esta señal de advertencia tan obvia suele pasar desapercibida. Probablemente se dieron cuenta de esto cuando nació, ¿no? Sí. Su madre... Sí, pero no le dieron mayor importancia por aquel entonces. Contrariamente a otros pacientes que tuvieron sus primeros fogonazos a una edad más temprana, Holly no supo que tenía FOP hasta que una serie de agotadores entrenamientos le causaron unas inflamaciones dolorosas e inexplicables. Yo tenía 16 años, estaba en el equipo de baloncesto de mi instituto y todos los días nos hacían correr varios kilómetros. Nos entrenábamos muy intensamente y era una actividad a la que mi cuerpo no estaba acostumbrado. Un día vino a casa quejándose de un dolor en el hombro. Le aparté el pelo y vi un enorme bulto en su cuello. Supe que algo iba mal. Se hallaron bultos inflamados en varios lugares de su cuerpo, en el cuello, los brazos, los hombros y el abdomen. A la semana supimos que tenía FOP. Quiero que estires los codos todo lo que puedas. Dóblalos. En los últimos 12 años, Holly ha pasado de ser capaz de hacer esto a esto. Pero sigue confiando en los conocimientos del Dr. Kaplan para supervisar su estructura ósea. Me animó ver que no habías tenido nuevos fogonazos hasta la fecha, pero supongo que el hueso que ya tienes es un poco incómodo. Me siento muy rígida. Y sí, es incómodo. Y aunque Holly sigue teniendo relativa movilidad, sabe bien que la FOP puede acelerarse sin previo aviso. Intento hacer todo mientras puedo, porque nunca se sabe. Quizá la semana que viene ya no sea capaz, así que más vale hacerlo ahora.
Ese es uno de los aspectos escalofriantes de la FOP. Es como un oso dormido. Puede permanecer latente durante semanas, meses, incluso años enteros. Eso es. Pero cuando se despierta está muy enfadado. Y es la parte más aterradora de tener que vivir tu vida de esta forma. En un futuro, Holly podría sufrir una inmovilización de todas sus articulaciones. Eso fue exactamente lo que le ocurrió a uno de los pacientes con FOP más famosos del planeta. Holly Pulano convive con el hecho de que dentro de su cuerpo los huesos pueden crecer descontroladamente. Pueden reemplazar sus músculos, ligamentos y tendones. A la larga, esta proliferación rampante puede paralizar por completo su cuerpo. Cuando oigo a alguien quejarse de que tiene tortícolis o lo que sea, pienso que yo tengo el cuello rígido todos los días de mi vida. Por el momento, la FOP aún no tiene cura conocida. Gracias por sujetarme la puerta. Pero la ciencia ha avanzado considerablemente en la explicación de las causas de este misterioso desarrollo óseo. Cuando empezamos a investigar la FOP hace ya casi 2 décadas, no teníamos ni idea de lo que podía causar la enfermedad. Por aquel entonces ni siquiera estábamos seguros de que fuera una enfermedad genética. Hubo que esperar hasta 2006, 15 años de investigación más tarde, para que un equipo de investigadores encabezado por el Dr. Kaplan y su colega Eileen Shore identificara la causa de la FOP. Pero ya desde el principio las investigaciones fueron difíciles. Cuando empecé a trabajar sobre la FOP, se sabía muy poco de la enfermedad y ha sido una tarea muy difícil porque el estudio genético para identificar la mutación genética supone rastrear la mutación en la familia entera, desde los padres hasta los hijos. Y como la FOP es una enfermedad tan rara y raras veces heredada, hay muy pocas oportunidades de hacer esa clase de observaciones. ¿Están listas las reacciones para volver a intentarlo? Sí, sí. Una compañera de la doctora Shore, Mei Chi, rastreó incansablemente todas las pistas hasta que de pronto pudo decir ¡Eureka! Mei Chi vino un día a mi despacho y dijo, creo que he encontrado el gen. No era la primera vez que alguien me decía que había localizado el gen, pero luego lo comprobábamos y resultaba que no era ese. Esto es fantástico. La doctora Shore comprobó los datos, mientras Mei Chi realizaba más pruebas. Todas arrojaban el mismo resultado. ¿Así que ya está confirmado? Sí, buen trabajo. Muy buen trabajo. ¿Quién lo iba a decir? Nos sorprendió descubrir que todos los pacientes del mundo con FOP tenían exactamente la misma mutación genética. Achacaron la FOP a una mutación de un gen llamado ACVR1. ACVR1 significa receptor de activina 1A y es el nombre del gen causante de la FOP. Los genes son el manual de instrucciones del cuerpo. Contienen información para ensamblar las proteínas, que son los ladrillos del cuerpo. Las células de nuestro cuerpo están llenas de distintos tipos de proteínas. Cada una de ellas tiene una función específica que contribuye al buen funcionamiento del cuerpo. Una de las claves de la función de una proteína es su forma. En los pacientes con FOP, una mutación genética altera la forma de la proteína responsable de detener el crecimiento del esqueleto una vez formado. En los humanos normales, esta proteína, llamada receptor de proteínas morfogénicas óseas, permite que se inserten otras proteínas en ella, como la espoleta de una granada, frenando el crecimiento óseo. Pero en los pacientes con FOP, a causa de un fallo genético, la proteína está mal formada y la espoleta no encaja bien. El resultado es un crecimiento óseo explosivo que puede desatarse cada vez que el paciente sufre cualquier tipo de inflamación. Básicamente, la FOP es como una bomba atómica y el detonante es el gen mutante. Y puede estallar con cualquier inflamación o herida que en un paciente sin FOP solo conllevaría una reparación normal del tejido. Uno de los ejemplos más extremos de FOP conocidos por la ciencia puede hallarse aquí, en el Museo Mutter de Filadelfia, donde Frederick Kaplan enseña a Holly cómo es la FOP por dentro. Este es Harry. El esqueleto de Harry Eastlack tiene hoy exactamente el mismo aspecto que tenía en vida, encorvado y contorsionado por la FOP. Su extraordinaria osamenta es un valiosísimo recurso para un médico como el Dr. Kaplan.
Aquí podemos ver que el esqueleto de Harry es en realidad dos esqueletos. Un esqueleto normal, como el que tiene la mayoría de la gente, y un segundo esqueleto característico de la FOP. Harry se rompió la pierna izquierda con 5 años. La fractura no sanó correctamente y se le empezaron a agarrotar la cadera y la rodilla. Empezó a crecerle hueso en otras partes, en los músculos del muslo y luego en la espalda y los hombros. A los 20 años se le habían fusionado las vértebras, deformándose hasta cobrar la forma que vemos hoy. Cuando murió, solo podía mover los labios. Al analizar el esqueleto, reconocemos lo que normalmente deberían ser músculos, como el deltoides, el poderoso músculo lateral del hombro. Aquí se ha convertido en el hueso deltoides, y esta metamorfosis sucede a causa de un único gen. Es asombroso. El descubrimiento del gen causante de la FOP ha marcado un nuevo, pero remoto objetivo para hallar una cura. Descifrando la capacidad de fabricar hueso del cuerpo, podríamos comprender mejor una amplia gama de enfermedades más allá de la FOP. ¿Se imagina si pudiésemos crear trozos de hueso como estos nudos, capas y placas? En lugares donde se necesitaran realmente. Exacto. Sí, así se podría ayudar a mucha gente. Ayudaría a millones de personas. Gente que padece enfermedades comunes. Si pudiéramos controlar este gen, dispondríamos de una herramienta muy poderosa. Lo que en cierto sentido es un terrible problema para algunos, podría servir potencialmente para crear hueso que otros pudieran necesitar. Hoy por hoy, para alguien con FOP, el objetivo es conseguir un resultado más inmediato. Espero que un día podamos usar medicamentos no solo para detener la formación del hueso en un niño, sino quizá para eliminar el hueso extra que ya se ha formado. Exacto. Mientras Kaplan y sus colegas siguen buscando una cura, Holly, de vuelta a su casa en Connecticut, trata de llevar una vida normal en un cuerpo cada vez más anquilosado. En todas mis maniobras diarias soy muy prudente con mi entorno. Nunca se sabe lo que lo puede desencadenar. Solo puede mover el cuello unos pocos centímetros. No puede levantar los brazos a los lados o por encima de su cabeza por los huesos que se han formado en sus hombros. Su espalda está demasiado rígida como para permitirle inclinarse hacia adelante. Y sus caderas están inmovilizadas por la franja de hueso que tiene en la espalda. Hola, ¿qué tal? Hola. Aún así, tiene un puesto de responsabilidad en el sector de la construcción. Y en casa, ha hallado formas ingeniosas de adaptar su vida a sus huesos extra. No puedo alcanzar este estante allí arriba. El brazo solo me llega hasta aquí. Así que suelo guardar el detergente y todo lo demás a una altura que pueda alcanzar. Todo lo demás en la habitación está a una altura más baja. En cuanto a llevar objetos, como la cesta de la colada u otras cosas aparatosas, puede ser un poco incómodo. En lugar de eso, lo cuelgo todo en perchas y lo subo así para tener que levantar menos peso. Y tengo que llevarlo todo con una sola mano para tener la otra libre para sujetarme, por si pierdo el equilibrio o lo que sea. Vale, estoy colgando la camisa. Una persona normal tendría que llegar hasta aquí para colocar la percha. Pero mi brazo solo alcanza cierta altura, así que tengo que acercarme lo más posible. La percha me permite llegar más lejos. Me tengo que poner de puntillas para colgar la percha en el armario. La FOP afecta mi vida diaria de muchas formas. No puedo cepillarme con un cepillo normal ni hacerme nada en el pelo. Aunque sus brazos y su espalda ya están parcialmente inmovilizados, Holly es imparable, sobre todo cuando se trata de concienciar a la gente sobre la enfermedad. Siento que si tengo esta enfermedad es por una razón. Tengo que ganar visibilidad y hacer todo lo que pueda por ayudar a otra gente que la padece también. Es la portavoz perfecta, sobre todo porque muchos de los afectados no han tenido tanta suerte como ella. Desde que le diagnosticaron FOP hace ya 12 años, Holly no ha dejado de ayudar a otros menos afortunados. Nunca me he cortado a la hora de abogar por la investigación. Hay que esforzarse mucho para ayudar a concienciar a la gente sobre esta enfermedad, porque es muy rara. En la cumbre de la Asociación Internacional de FOP, que tiene lugar hoy en San Diego, California, Holly se reúne con un grupo de jóvenes para hablar de la vida con esta extraordinaria enfermedad.
Es una sensación agradable poder reunirse con todos los demás y compartir nuestras experiencias porque no ocurre a menudo. Es emocionante. Los pacientes con FOP cubren un amplio espectro, desde los más inmovilizados hasta los más flexibles. Pero los casos más graves son a menudo consecuencia de un diagnóstico equivocado. Cuando aparecen inflamaciones de aspecto tumoral a una edad temprana, es muy común que se diagnostiquen erróneamente. A menudo los fogonazos son confundidos con tumores. A mí me diagnosticaron FOP con 3 años. A mí me la diagnosticaron con 18 meses en Rusia. Y hasta una tercera parte de los afectados son sometidos a procedimientos diagnósticos peligrosos e innecesarios que a menudo provocan más formaciones óseas. Procedimientos como las biopsias, la quimioterapia o la radioterapia conllevan nuevos traumatismos. Están empeorando la FOP. La FOP también afecta a otros sistemas del cuerpo. La pérdida de audición es común en un 50% de los pacientes con FOP. En algunos puede deberse a una osificación del oído medio. Los 3 huesos del oído medio son los más pequeños del cuerpo humano. Al fusionarse, impiden que las vibraciones sonoras lleguen al oído, causando una merma de la audición. Muchos pacientes con FOP también tienen una movilidad muy limitada de la mandíbula, lo cual afecta su capacidad de alimentarse. Esto ocurre cuando se fusionan una o ambas articulaciones de la mandíbula. Algo tan insignificante como un bostezo demasiado amplio o un traumatismo causado en el dentista puede paralizar la mandíbula. La pérdida más reciente que he tenido ha sido la movilidad de la mandíbula. Solo puedo abrirla un poco. Pero la FOP asesta su golpe más letal en la pared torácica que alberga el corazón. Los pacientes con FOP desarrollan un síndrome de insuficiencia torácica o SIT que afecta al tórax. La parte del cuerpo sostenida por las costillas, los cartílagos costales, el esternón y la espina dorsal. Cuando un ser humano normal aspira, sus pulmones se expanden y empujan su caja torácica favoreciendo la expansión. Cuando expira, sus pulmones se contraen y su caja torácica se relaja. Las costillas aguantan este movimiento gracias a los músculos flexibles que las conectan con la caja torácica. Las articulaciones que unen la caja torácica a la espina dorsal también se mueven al llenarse el pecho de aire. Pero en algunos pacientes con FOP, estas articulaciones no están bien formadas o se han fusionado ya durante el desarrollo del embrión. Esto hace que la espina dorsal crezca asimétricamente, comprimiendo el corazón y los pulmones. Además, a veces, esas articulaciones se fusionan al poco de nacer, y más adelante el movimiento del tórax se ve restringido por rebrotes en los músculos de la pared torácica. A la larga, los pulmones se ven apresados en una camisa de fuerza virtual, dificultando cada vez más la respiración del paciente. Al tener poco espacio para expandirse, los pulmones pueden congestionarse e infectarse con facilidad. Esto puede provocar una neumonía, una de las principales causas de muerte en los pacientes con FOP. Así fue como murió Harry Eastlack en 1973, a la edad de 40 años, 5 menos que la esperanza de vida media de los afectados por esta enfermedad. Hoy por hoy, el pronóstico de los pacientes con FOP sigue mejorando, y Holly y los demás guardan la esperanza de que surja una cura para su enfermedad. A día de hoy creo que claramente podemos desarrollar medicamentos para detener la formación de hueso. Nuestro mayor desafío es desarrollar medicamentos que detengan la formación de huesos rebeldes sin afectar al sistema de los demás órganos. Habrá un tratamiento y finalmente una cura cuando seamos capaces de averiguar cómo detener esa formación de hueso, cómo apagar ese interruptor. Solo pensar que un día volveré a ser capaz de levantar los brazos me llena de esperanza todos los días. Con sus complejas estructuras externas e internas, los huesos nos permiten movernos, nos sostienen y protegen distintos órganos de nuestro cuerpo. Cuando su función se ve impedida, solo un ser humano extraordinario puede sobreponerse a los retos que plantean, y cada día en que se enfrentan a una fractura o superan una nueva formación ósea, nos acercamos a una cura y a comprender mejor la ciencia de la anatomía insólita.
pie. En vez de eso se desliza sobre su trasero o sencillamente usa una silla de ruedas. ¿Eres Amy? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Y sus huesos se rompen con mucha facilidad. Se rompe algo casi cada día o cada 2 días. 1, 2, 3, cambio. Jake se ha roto todos los huesos de los brazos. Se ha roto todos los huesos de las piernas. Ha tenido fracturas espinales por compresión, hasta en las cervicales a la altura del cuello. Se ha roto los tobillos, los pies y los dedos de los pies y de las manos. La causa de que el esqueleto de Jake sea tan increíblemente quebradizo radica en su ADN. Es el resultado de una mutación del gen que regula la secreción de colágeno en el organismo. El colágeno es una proteína fundamental para los huesos y otros tejidos conectivos. Forma parte del armazón sobre el que están construidos los huesos. En los huesos normales, las varillas de colágeno son como ladrillos apilados que forman una estructura estable. El colágeno es como una varilla envuelta de minerales cristalinos. Nos ayudan a movernos, forman el marco que sostiene nuestro cuerpo y protegen algunos de nuestros órganos internos más importantes. La mayoría de nosotros damos por sentado que nuestros huesos son seguros, pero en algunos seres humanos extraordinarios, a veces el sistema se resquebraja. Los huesos de Jake se pueden romper casi con cualquier movimiento. Puede romperse una costilla solo con toser. Desde huesos que se astillan al menor impacto, hasta huesos que crecen donde no deberían. La FOP es el peor tipo de osificación indeseada que conocemos. Exploraremos los peligrosos retos a los que nos enfrentamos cuando nuestros huesos desafían a la naturaleza y descubriremos la forma en que contraatacan el cuerpo y la ciencia. Este es Jake Grice, tiene 9 años. Hola. Tengo hoy, quiere decir, Cristalizados, calcio y fósforo, entre otros. Es una estructura muy similar a la del hormigón armado empleado en la construcción, compuesto de barras de acero recubiertas de cemento. Las varillas de colágeno proporcionan elasticidad y los minerales fuerza. Pero en los pacientes con huesos de cristal, el gen defectuoso hace que el organismo segregue colágeno defectuoso. Cuanto más serio sea el defecto en la fibra de colágeno, más débil será la varilla y más débil será, por tanto, el esqueleto. ¿Quieres quitarte los zapatos? Sí. Así estarás más cómodo y no te romperás el tobillo sin querer, ¿eh? A sus 9 años, Jake ha sufrido más de un centenar de fracturas serias y más de 1000 microfracturas. Mira, no hay nada roto. ¡Qué mono era! Sí que lo eras. Antes de cumplir 2 semanas, Jake ya se había roto la mayoría del esqueleto. De hecho, es un milagro que siga vivo a día de hoy. Fuimos a recogerlo al hospital. Se había roto varios huesos en el útero antes de nacer. Luego se rompió varios huesos durante el parto. Al mirar las radiografías, costaba ver dónde estaban los huesos. Eran como translúcidos. Tenía 10 días de vida y aún no lo había cogido nadie en brazos. La mayoría de los niños que nacen con huesos tan frágiles como los de Jake no llegan a sobrevivir más de unos meses. Los tipos severos de OI van desde muy severo, con muchísimas fracturas antes o justo después de nacer, hasta letal. El ortopedista de Jake temió por aquel bebé tan extremadamente frágil. Era evidente que tenía un tipo muy severo de OI. Lo que no estaba claro era si viviría apenas unos meses o si viviría hasta la infancia y más adelante. En todo caso, al nacer su pronóstico era muy reservado. Pero Jake sobrevivió contra todo pronóstico, y cuando cumplió 10 meses, sus padres consultaron al ortopedista Peter Smith, uno de los mayores especialistas mundiales en OI. Les hicimos una serie de recomendaciones sobre cómo tratarlo, y luego hablamos de su futuro, y le recetamos medicamentos y otras terapias para... La génesis imperfecta.
En todo momento del día y de la noche, cada uno de los huesos de este cuerpo de 9 años, desde los dedos de los pies hasta el cráneo, Sí, es como me deslizo. está a punto de quebrarse. Si me descuido y alguien me pisa una pierna, me la puede romper. ¿Cómo usas los poderes? Jake vive con su familia adoptiva en Pekin, Illinois. Tiene osteogénesis imperfecta del tipo 3. ¡Ven aquí! Solo una de cada 70.000 personas en el mundo aproximadamente nace con este tipo de OI. Luego vas tú. También conocida como enfermedad de los huesos de cristal, la OI es una rara enfermedad congénita. Quienes la sufren poseen huesos frágiles que se rompen con facilidad y a menudo sin motivo aparente. ¡Qué fuerte! Los huesos normales tienen este aspecto, donde las zonas verdes indican una gran cantidad de hueso fuerte. En cambio, los huesos frágiles como los de Jake tienen este aspecto. Me digo que los huesos de Jake son como de poliespan, y así es como lo trato. Además, Jake tiene los huesos deformados. Sus miembros son tan débiles y están tan torcidos que Jake nunca ha sido capaz de andar por su propio